Familia hermosa, qué maravilla es poder crecer juntos, conociendo vidas que han impactado nuestro tiempo y el corazón que ha manifestado el mismo corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hablaremos de Billy Graham. Billy Graham o Billy Graham para ustedes ha sido conocido como un evangelista mundial. Y nosotros sabemos que su vida sigue impactando hasta este momento países, familias, corazones. Y él pues marcó toda una generación, llegó a vivir casi 100 años. Díganme si la persona del Espíritu Santo no vivifica nuestro ser. Pues hoy quisiera iniciar diciéndote que su frase preferida cuando él iniciaba, hoy voy a tocar aspectos de sus predicaciones sobre el cielo y el Espíritu Santo. Y decía, ¿estás preparado? Eclesiastés 3:2 menciona, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. ¿Tú estás preparado? Era su pregunta, porque Amós 4:12 siempre lo afirmaba con un celo: prepárate para encontrarte con tu Dios. Es la Biblia misma que te está preparando y te está animando. Y nuevamente te hacía la pregunta, ¿estás preparado? Dios de los ejércitos se manifiesta a través de todo Amós 4 y Él establecía una revelación entre el cielo y el infierno y hablaba claramente que el infierno es un lugar que nos separa de Dios, es un lugar que está ahí porque nosotros como criaturas de Dios nacimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos de acuerdo a la palabra. Y establecía, como dice Mateo 8:12, estas tinieblas es lo que se conoce como el infierno o la muerte eterna. De tal manera que tu decisión es ahora. ¿Estás preparado? Jesús es el único camino a la salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, enseñaba. El cielo es el lugar perfecto donde la gloria de Dios se manifiesta y esta gloria desea que todos seamos salvos, que llenemos el cielo con vidas que han encontrado su camino a la gloria. Y ahí enfatizaba 3 aspectos. El arrepentimiento, que significa un cambio de muerte a vida, un cambio completamente en una dirección opuesta a lo que has vivido. Enfatizaba la importancia de creer. Creer significa comprometerte, hacer un pacto con Dios y vivir de acuerdo a ese pacto. ¿Y cómo lo vas a manifestar? Al servir y seguir todas sus enseñanzas y su dirección. Por lo tanto, él terminaba siempre diciendo, la muerte es necesaria, porque es ahí donde nuestra voluntad tiene que morir para reconocer que hay una vida eterna. Y el llamamiento a la salvación era glorioso, masivo, multitudes. Están registradas, mi esposo va a dar los números exactos, pero quiero decirte, las conversiones y salvaciones registradas son millones de millones en el mundo entero. Aquel predicador que tocó
todos los países de la tierra, pero su corazón habló del Espíritu Santo. Y en este tiempo él manifestaba la importancia que habla Juan 14, diciendo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esto lo afirmaba él como aquel ayudador que va a caminar contigo, de acuerdo al versículo 16 de Juan 14. Y seguía estableciendo lo que la palabra decía: para que sean ustedes uno en mí. Y es entonces que el Espíritu vendrá a ustedes. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque ahora mora en ustedes. Al haber tenido ese encuentro de salvación con el Dios de la gloria, Él viene a hacer una morada en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y es a través de la persona del Espíritu Santo que yo caminaré día a día con ustedes. Él enseñaba: todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, entonces ahora ustedes vivirán. Hay una gloria, hay una morada que el Padre ha establecido como el lugar donde tú tendrás un encuentro con Él. Pero Jesús decía: yo iré a preparar morada para ustedes. Y es en ese día que ustedes conocerán que yo vivo y que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí, como lo sigue atestiguando Juan 14. Y era ahí cuando el ardor de su corazón levantaba esas multitudes, y esas multitudes reconocían que algo sobrenatural estaba pasando en sus vidas. Por lo tanto, él hacía esta enseñanza tan real, diciendo: el Espíritu Santo, quiero que entiendas, es un espíritu. ¿Qué significa? Que no tiene cuerpo. Por lo tanto, Él es el Dios ilimitado. El Espíritu Santo es una persona. Él tiene deseos, Él piensa, Él expresa su personalidad y quiere estar habitando en ti. Por eso es que Él quiere hacer morada en todo tu ser. Y tú le vas a conocer ahora en espíritu. Por ello, al reconocer que Él es espíritu, tienes que volverte espíritu para ser uno con Él. Y si tú quieres conocerle, afirmaba, es entonces que ser espíritu con el Espíritu Santo es permitir que Él te guíe. Él te guiará, Él te enseñará, Él te recordará las cosas. En esto conocen a los que son hijos de Dios, afirmaba, es aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, como lo afirma la palabra. Y conforme a esta palabra de vida de Romanos y de Juan 16, él afirmaba: el trabajo que Dios tiene para ti, para usted, es sobrenatural. Es un trabajo sobrenatural. Yo no podría hacer lo que hago si no tuviera una vida que ha venido a ser dirigida por el Espíritu Santo con un poder sobrenatural. El Espíritu Santo ahora trabaja en mí. Y es la misma manera que los discípulos de Jesús, todos estos discípulos que caminaron con Él,
ahora al conocer al Cristo resucitado, no estuvieron listos en ese instante para el trabajo que habían de ser enviados para esparcir el evangelio, hasta que Jesús les dijo: esperen hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y esto se llevó a cabo en Pentecostés. Vemos esto en Lucas 24:49. Constantemente citó esta escritura: yo enviaré la promesa del Padre sobre ustedes. Quédense en Jerusalén para que sean investidos con poder de lo alto. Y es en ese poder divino que entonces serán llenos del Espíritu Santo, y entonces harán dos obras: caminar con Él en los frutos del Espíritu Santo conforme a Gálatas 5, 22 y 23, y utilizarán los dones que Él ha preparado para ustedes de acuerdo a 1 Corintios 12 y 14. Yo he recibido dones que me han llevado a hablar la palabra que está en el corazón del Padre. Este es uno de los dones que tú puedes recibir. ¿Lo quieres recibir? ¿Estás preparado? Eran sus preguntas. Pues Billy Graham, un hombre de North Carolina que se movió desde muy joven con un llamado tremendo a la salvación. Él constantemente decían: corre hacia la cruz porque ahí está tu salvación. Y nombraba Romanos 1, donde nos habla de que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. Él llevó el evangelio en su época a todo el mundo. Muchísimos países recibieron a Billy Graham como si fuese un presidente, porque se llenaban los estadios y su predicación hacía que miles y miles de personas recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. Se calcula que más o menos recibieron 210 millones de personas al Señor Jesucristo a través del ministerio de Billy Graham, y el ministerio sigue trabajando. Así es que este hombre hizo algo increíble en Europa, en Asia, en todo lugar, en Estados Unidos, no se diga. Él estuvo con presidentes, estuvo con Ronald Reagan, estuvo con los Kennedy, estuvo con los Bush, estuvo con Carter, inclusive en un estadio ahí del centro, en el norte de Estados Unidos, que asistió el papá de Trump. Ahí Donald Trump recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador en uno de sus eventos, y finalmente como presidente estuvo en su funeral en el año del 2018. Este hombre modificó la manera de hacer las cosas, siendo un bautista de la iglesia bautista, un hombre que salió de ahí y predicó el evangelio a todo ser humano que se dejara predicar. Y esto nos invita a nosotros a hacer lo mismo, a llevar esta salvación tan preciosa al mundo entero. Hay una anécdota de una persona que lo vio en visión, y lo publica Seed Road en nuestros programas, donde esta persona que se mueve mucho en el espíritu y que constantemente tiene muchas visiones en el cielo, dice que en una ocasión fue llevada al cielo y vio en el momento en que Billy Graham entraba al cielo después de haber muerto, y a los 100 años, y al momento de entrar, dice, era una multitud, pero extravagantemente una multitud del cielo que fue a recibirlo a la entrada del cielo. Porque hemos visto muchas visiones que cuando nosotros nos vamos ya hacia la presencia del Señor, como que se anuncia en el cielo que va una persona llamada fulana de tal, que va a llegar porque ya va ahora a vivir en el cielo. Y lo que cuentan muchos que han estado en esas visiones es que la gente que conoce o que recibió a Cristo por el testimonio de esa persona van y lo reciben a la entrada.
Qué vergüenza sería para mí que no hubiese nadie ahí, ¿verdad? Qué pena sería que, aunque llegue yo al cielo, en la entrada solamente estén alguno que otro pariente que me quiere ir a reconocer y darme la bienvenida a mi nuevo hogar. Sería muy triste. Pero con Billy Graham, esa entrada fue triunfal. Dice que los ángeles tocaban las trompetas, que había fiesta, como nos dice el Evangelio de San Lucas, por este hombre que estaba entrando al cielo y que estaba siendo recibido por una multitud enorme, enorme, que mucho más allá de un estadio, que habían recibido a Jesús por su testimonio y por su ministerio. Familia, yo creo que lo que estamos haciendo no son nuestros propios reinos. No estamos creando nuestros propios reinos. No es el reino del foro Conecta a Dios, ni es el foro de alguna, ni es la imagen de alguna iglesia o el nombre de alguna iglesia de aquí. No es una iglesia tradicional, ni mucho menos. Estamos hablando del reino de Dios. Y el llamado que tenemos, como lo tuvo Billy Graham, es llevar el reino de Dios a toda criatura. Y al estar haciendo eso, llevamos una recompensa dentro de ese trabajo, que al final de nuestros días, cuando estamos en la eternidad, la gente que recibió por forma directa o indirecta nuestro testimonio y los hizo cambiar y hizo que decidieran sus vidas entregarlas a Cristo, esa hermosa decisión los hizo estar en el cielo. Y qué hermoso es que un día esa multitud estén ahí esperando que tú y yo lleguemos como agradecimiento, como diciendo: gracias a que me predicaste, gracias a que me invitaste, gracias a que me convenciste, gracias a que me enseñaste, estoy aquí. Porque ese día yo recibí a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Familia, por eso estamos a donde nos llamen. Por eso en Atlacomulco queremos formar 2, 3 o 4, 5 iglesias. En Zacatlán, en Chinahuapan, en cualquier lugar donde el Señor nos mande, aquí en Puebla. Levantar personas que no conocen al Señor y que ahora los conocen. Como nuestros anfitriones. Ellos no conocían al Señor, solamente de oídas. Pero ahora los conocen después de haber estado muy enfermos de COVID. El Señor Jesucristo los sanó a él y a sus papás, y ahora son unos servidores hermosos que continúan buscando más de Dios, entendiendo esto también, que nuestra función y nuestro trabajo es llevar este evangelio de poder a todo lugar, porque no nos avergonzamos del evangelio, sino que es poder de Dios. Y también nos dice la Escritura en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Esta salvación tan grande, que es lo máximo que podemos tener, más que una sanidad, más que un milagro, es la salvación. Gracias por las sanidades y los milagros que nos llevan a poner nuestros ojos a creer en el Señor Jesucristo, pero el milagro no tiene sentido si al final de esto no te lleva a una salvación. Así es que, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? El tesoro más grande que tú y yo tenemos es la salvación que tenemos a través de creer en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que te invito a que no te quedes callado, a que lleves este evangelio a tus familiares, lleves este evangelio a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a todo hombre que se mueva o mujer que se mueva en este planeta. Llévales este evangelio, porque es poder de Dios y para salvación de sus vidas, para que estén con nosotros por la eternidad con el Señor Jesucristo. Y así como Billy Graham, llevemos a muchísima gente a la salvación eterna, a la presencia de Dios permanente con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, familia. Nos vemos en la próxima. There are tens of thousands of people here today that do not know Christ. And this is the last hour of this crusade. 이 전도 집회의 마지막 시간입니다. It will soon be over. 이제 잠시 후에는 다 끝마칩니다. What a moment to receive Christ. Billy Kim, a little short man in stature, but boy, his heart was as big as Bill's for his people.
I felt so incapable. How can I communicate his message to people? His message was so important that our people need to hear. So Henry Holly gave him Billy's tapes and films of Billy Graham's preaching, and he listened to him and studied how he said things and the inflections that he would give. 내가 계명을 줄 것이 하나밖에 없느니라. Love one another. 서로 사랑하라. Well, he was so effective in his preaching, the people were caught up in Billy Kim's sermons, as were the GIs who were attending. A couple of them talking together down at the foot of the platform looked up and said, "Boy, look at Billy Kim preach. Isn't he preaching a message?" And the other one turned to him and he said, "Yeah, and Billy Graham is doing a good job interpreting for him." 성경에서 누구든지 예수님이 사람 They worked together as a hand in a glove, and God used it to reach the hearts of the people with a message.